Egunon, día 9, no, 12 de marzo de 1925, el señor Chiang Kai-shek asume el mando del Kuomintang, aquel partido nacionalista, aunque ha tenido una evolución bastante curiosa porque en un primer término el Kuomintang fue un partido antiimperialista, anticapitalista y de socialismo democrático. Posteriormente, siguió los tres principios del pueblo: el nacionalismo chino, el republicanismo y el anticomunismo. Y actualmente, dentro de la República de China, en China-Taiwán, es un partido de conservadurismo y favorable a la reunificación de China. Cosas. Con lo cual está en el centro derecha y dentro de una coalición llamada Pan Azul, que tienen el diseño de la bandera, el cielo azul sobre un sol blanco, que es en la bandera de la República de China, es decir, tanto la de antes del 48 como la de después en Formosa, Taiwán. Aunque no es la bandera oficial, es la bandera oficiosa y que la utiliza en todo el mundo, una bandera roja con el cuadrante superior izquierdo, con este sol blanco sobre fondo azul. Es en teoría fundado por Sun Yat-sen, el Kuomintang y el nacionalismo chino, porque claro, antes de este 12 de marzo, en el que después de la muerte de Sun Yat-sen, el líder histórico del movimiento, y bueno, toma las riendas ese olvidado personaje Chiang Kai-shek, importante porque fue fundamental en la guerra chino-japonesa y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría, porque hasta los años 70, hasta el año 76 si no recuerdo mal, el asiento de las Naciones Unidas, incluyendo el del Consejo de Seguridad, está en la China Formosa, Taiwán, en la China nacionalista y no en la China continental, es decir, la China roja. Es interesante porque la memoria colectiva trata de olvidar los elementos que le son refractarios al movimiento marxista-leninista maoísta. Pasó con la Rusia zarista, que pretendieron quitarla de en medio, ¿no? Sobre todo el take-off, que podía haberse establecido en el año 1917, porque se obvia el elemento estratégico industrial que se había hecho en las 2 décadas antes de la revolución verdadera de febrero de 1917 y el golpe de estado de octubre de 1917. Pues aquí se hace algo parecido respecto al periodo anterior a 1948, respecto a lo que va desde la implosión del imperio del medio, del imperio celestial, del imperio de Puyi como último emperador, que acaba siendo sustituido en 1912 por Sun Yat-sen, hasta 1949. Todo ese periodo desaparece como si fueran unas luchas intestinas que fueran simplemente el preludio necesario respecto a la República Popular China, y que era absolutamente inevitable la constitución de la República Popular China por la mano de Mao Zedong, que en el año 1921 es partícipe a título lucrativo respecto a la fundación del Partido Comunista de China en el entorno de Shanghái, en el sur del país. Luego, posteriormente, Chiang Kai-shek, a partir del año 1927, tendrá la tentación de luchar contra el Partido Comunista de China, tratando de reforzar la hegemonía. Pero claro, como se ve en un mapa de 1925, cualquiera, tenemos la circunstancia de que China era un reino de taifas en el peor de los términos. Es decir, después de todo lo que pasó en la rebelión Boxer en 1900, todo aquello que sucedió respecto a la primera guerra del opio, la segunda, la disgregación del imperio, que había sido
refractario ya en las décadas y siglos anteriores, en el siglo XVIII y antes, a cualquier contacto con no ya Occidente, sino cualquier parte del mundo respecto a la circunstancia de que, bueno, pues en los tiempos de Zheng de 1421, por ahí, habían visto que en el resto del mundo no había absolutamente nada que no tuvieran dentro de China, con lo cual la comunicación de barcos de altura, de larga distancia, los fueron eliminados, destruidos, porque no tenía un incentivo y que si alguien tenía las ganas de comerciar con China, fuera físicamente a China, como pasó con la delegación de Castilla, que en la década de los años 50, del 1350 y tantos, si no recuerdo mal, hubo una delegación de Castilla que estuvo en el cortejo de Kublai Khan, creo que fue en las estepas. Por lo menos era un heredero de Gengis Khan. Es que si fuera Kublai, y en el mismo periodo en el que estuvo más o menos Marco Polo, pero claro, no hubo contacto entre Marco Polo y aquí de la delegación de Castilla. Bueno, el asunto estriba en el que China se encerró en sí misma y no quiso saber del mundo. Con lo cual, las tecnologías que en un principio fueron adoptadas por Occidente, como la pólvora y todo lo demás, fue quedándose atrás. Y cuando llegaron en el siglo XIX las potencias occidentales, China fue bastante, entre comillas, fácil de ser derrotada y puesta de rodillas, como epítome de aquella rebelión Boxer en el año 1900. Y claro, todo aquello supuso en la destrucción por derrumbe del sistema anterior, del imperio celestial, del imperio del medio, de China como potencia y como país, siendo dividida en generalísimos, en taifas, en pequeños lotes que tenían su propio dictadorzuelo y competían entre sí por cualquier cosa. Y por tanto, cuando el señor Sun Yat-sen desaparece por un cáncer terrible en el año 1925 en China, son en realidad unas islas, un archipiélago de taifas dirigidas por un montón de gente y señores de la guerra, por llamarlo de alguna manera. El propio Sun Yat-sen era generalísimo y el señor Chiang Kai-shek también. Con lo cual, esa disposición a combatir con el Partido Comunista, que luego se reveló fatal porque no tenían ni los medios ni la capacidad para hacer frente a ese desafío, luego acabó haciendo Mao Zedong la larga marcha para poder sobrevivir, una batalla que luego se revelará épica en el relato posterior. Pero tenemos ese momento de cambio, de relevo generacional por el fallecimiento del líder anterior, de Sun Yat-sen, por Chiang Kai-shek, y todo aquel enfrentamiento posterior entre el Kuomintang y el Partido Comunista que se revelará a partir del año 37 como una falla táctica, es decir, una tregua táctica respecto a, bueno, pues ahora tenemos que unirnos de alguna manera para confrontar el enemigo externo común, que es Japón, aunque eso tampoco fue del todo. Siempre hubo peleas y navajeos soterrados entre el Kuomintang y el Partido Comunista. Y claro, la figura de Chiang Kai-shek es olvidada en cierta medida por el doble sentido, tanto por el lado de la China, que trata de derribar toda la historia anterior y reescribirla, como suele pasar con los regímenes marxistas-leninistas, para acomodar la historia a su propia necesidad en cuanto a la reconstrucción del pasado. Fíjense, por ejemplo, George Orwell, 1984, el papel de bueno, pues el papel principal, que está trabajando en la reconstrucción de los diarios y pone encima de las noticias lo que debe ponerse retroactivamente en la hemeroteca, y cambian la hemeroteca según las necesidades del gran hermano y del partido. Ese principio también pasa en China respecto a su pasado de la primera mitad del siglo XX, y claro, también por el hecho de que al fin y al cabo en la campaña de 1952 se hizo el lema de Who Lost China? ¿Quién perdió China? En la campaña de los Estados Unidos, que
Harry S. Truman no se quiso presentar, presentaron a Adlai Stevenson, y por los republicanos Ike Eisenhower se presentó y ganó con la promesa de llevar la paz a la República de Corea, a la península de Corea, que estaba en ese momento en la guerra intercoreana, que se terminó con el armisticio, es decir, formalmente no ha terminado. Con lo cual, tampoco tenía la idea de meterse en China a tratar de recuperar el gobierno. Eso sí, es curioso porque Stalin le dijo a Mao, antes de la victoria en el año 1949, que, oye, pues partimos China por la mitad, una mitad para el Kuomintang y una mitad para el Partido Comunista, y bueno, pues así por lo menos ganas algo de visibilidad, terreno. Mao lo tuvo las cosas claras, mucho más claras que Stalin, mucho más claras que un inoperante servicio de inteligencia de los Estados Unidos y del ejército de los Estados Unidos, que fue incapaz de apoyar sustancialmente al bando del Kuomintang. Y al final Mao se llevó el gato al agua, nunca mejor dicho, porque acabó ganándose todo el país. Hubo la isla del sur, cerca de Vietnam, una isla grande, que estuvo en posesión de los taiwaneses, es decir, la República de China, hasta 1950, que la perdieron. Podían haber tenido dos grandes islas, pero se tuvieron que conformar con Taiwán. Pues esa historia de lo que pasó en el año 1948-49 respecto al final de la Guerra Civil China y la reclusión de Chiang Kai-shek y del Kuomintang en la isla de Formosa, Taiwán, por supuesto hizo que Chiang Kai-shek pasara al olvido y que fuera una figura de los derrotados y de esa persona que podría haber estado al nivel de un Charles de Gaulle respecto a la memoria de la Segunda Guerra Mundial y el liderazgo de una patria dividida. Eso sí, Chiang Kai-shek luchó desde el interior de China, no como Charles de Gaulle, que se tuvo que ir al exilio en Londres. Pues por supuesto también venía acompañado del hecho de que, bueno, pues aparte de ser derrotados, pues se van al olvido. Y sin embargo, hay que tener la memoria de tanto de Chiang Kai-shek como de un día como hoy, en aquella república dividida, de taifas, complicada, que en cierta medida pues acabó sobreponiéndose a sí misma. E incluso, como pasó con los mongoles, que China, aunque acabe siendo deglutida por inventos e injerencias exteriores, acaban convirtiéndose, porque el mainstream acaba devorando a todo lo demás, y el movimiento comunista, marxista-leninista, ha acabado siendo devorado por el confucianismo tradicional de China. Y como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos, China hoy es de todo menos comunista, es de todo menos marxista-leninista, es la China tradicional de siempre, que se ha recompuesto y va a recuperar el puesto que hasta 1800 tuvo en la historia de la humanidad como país puntero y líder en Producto Interior Bruto del mundo mundial, que siempre fue el líder mundial, China, aunque nadie se lo crea hoy, salvo ese paréntesis del siglo XIX y el XX y el comienzo del siglo XXI. El mundo ha sido liderado por China. Pero claro, como en aquel momento se había retranqueado detrás de las fronteras de la muralla china y de todo aquello, pues pareciera que ese liderazgo no comunicado pues fuera inútil frente a las potencias occidentales. Y sin embargo, pues ahí está. La memoria, la historia, el Kuomintang, el Chiang Kai-shek, la República de China, Sun Yat-sen, Puyi, por supuesto, que luego se ha utilizado como títere en Manchukuo, como prolegómeno al intento de la conquista de toda China, como ciertamente
aquel viento divino que paró las invasiones mongolas 2 veces, de una Japón que en cierta medida es heredera cultural de China, pero como hija díscola hizo su propia cultura, hizo su propia historia, y acabó intentando devorar a China, pero es un bocado demasiado grande, a pesar de que, como digo, en ese 1925 estaba dividida, estaba rota, estaba perdida para la historia, estaba destruida, estaba combatiendo intestinamente dentro de sí, y luego, 2 años después, combatirá entre Kuomintang y el Partido Comunista, pretendiendo que Chiang Kai-shek creía que era una forma de polarizar y de poner en torno a sí el grueso de esas taifas para reconstruir China desde la dialéctica con... Claro, es algo que también tiene sus fallas porque Sun Yat-sen tenía delegados de la Unión Soviética que habían tenido una cierta vinculación sobre Sun Yat-sen y no tanto sobre el Partido Comunista. Con lo cual, la historia es rica en detalles y merece ser conocida y reconocida, sobre todo ahora que China va a ser quien domine el mundo del mañana. Y para poder conocer y reconocer la China de hoy, hay que conocer y reconocer la China del pasado. También la del comienzo del siglo XX, mal que le pese al Partido Comunista de China, o desde el cielo de la plaza de Tiananmen, con aquel recuerdo del retrato a Mao Zedong, aunque le moleste a Mao Zedong esté donde esté, en los infiernos junto a los marxistas leninistas de Ho Chi Minh o de Stalin, ahí en el infierno comunista, mal que les pese, esta historia existió y hay que conocerla y estudiarla. Y sin más, es que ricasco, aurberobat, beti helpean, ni hao.